¿Cómo está funcionando este tema? ¿Qué ha ocurrido básicamente para aquellos que no han visto las notas anteriores? ¿Y cuál es el perjuicio básicamente, no es cierto? Bueno, quizás antes de contestar tu pregunta, quisiera adelantar lo que significa el medicamento sobre todo para el afiliado de PAMI, para la gente en general, pero particularmente para el afiliado de PAMI. El medicamento para el afiliado de PAMI es la vida. Sin duda. Y cualquier anomalía que se crea en la provisión de medicamento, el primer sentimiento que tiene el afiliado de PAMI, la persona mayor, es una angustia severa porque empiezan a haber algunas irregularidades, entonces empieza a perder ese concepto, esa pócima, digamos, que entiende que le da la vida o la necesidad imperiosa que tiene de él. Y cree mucho en el medicamento, le tiene mucha confianza a los medicamentos que toma, y cuando pasa alguna irregularidad, esa confianza se empieza a romper. La irregularidad está manifiesta en el hecho de la prestación irregular. Sí, cada persona, y sobre todo una persona mayor, tiene un hábito, tiene gente de su confianza y, por supuesto, entre otras cosas, tiene su farmacia de confianza. Y muchas veces va a su farmacia de confianza y se encuentra con esto de la receta electrónica, viene solamente con su carnet de afiliado y el número de afiliado. Nosotros buscamos y vemos que no tiene la receta. Bueno, es un golpe fuerte cuando nosotros decimos, mire, don José no tiene ninguna receta acá. Entonces, ¿qué pasó con esa receta? Esa receta, entonces, pero si yo fui al médico, me hizo la receta, sí, bueno, pero acá no está, fíjese que puede estar en algún lado averiguando. Nosotros no tenemos posibilidades de averiguar, sí de sospechar, pero no de averiguar dónde está esa receta. ¿Qué pasa? Esa receta se la han validado en alguna farmacia por un conocimiento previo de que ese afiliado de PAMI le han hecho la receta, que tienen de alguna manera el número de beneficiario, validan la receta y el afiliado no tiene otra posibilidad, sí tiene otra posibilidad, pero es como que lo obligan a ir a esa farmacia a buscar sus medicamentos. De modo que hay farmacéuticos que están validando recetas sin la autorización del afiliado, que debería imprimir su firma, por otra parte. Sí. Imprime su firma cuando va a buscar los medicamentos. Pero lo primero que piensa el paciente de PAMI es, como tiene un médico de cabecera, le hacen como creer que tienen una farmacia de cabecera. Entonces van a esa farmacia. Obviamente, vamos a tratar de ser lo más políticamente correctos. ¿Hay algún tipo de relación entre alguien que hace la receta y en el que valida la receta como para que ese afiliado vaya exclusivamente a esa farmacia? Pero se lo está engañando. Por supuesto que se lo está engañando, y bueno, nosotros estamos haciendo una pequeña campaña publicitaria para hacerle entender a los afiliados de PAMI, para comunicarles a los afiliados de PAMI cuáles son sus derechos. En el caso del medicamento, podrá tener algún tipo de deficiencia PAMI que no soy yo quien la puede explicar. ¿Por qué? Porque en el caso del medicamento no tiene deficiencia. En el caso del medicamento es lejos la mejor obra social en cuanto a la provisión, en cuanto al sistema. ¿Por qué? Porque un afiliado de PAMI, una vez hecha la receta, y sobre todo ahora la receta electrónica, antes cuando era manual y escrita en papel, en la receta preimpresa, en el recetario preimpreso, también lo hacía así, puede comprar en cualquier farmacia que atienda PAMI, que son casi todas, desde La Quiaca a Ushuaia. No necesariamente en la de la vuelta de su barrio, en todas las farmacias. Pero evidentemente hay una voracidad en algunos colegas, porque hay que decirlo, que captan las recetas de los afiliados de una manera por lo menos poco ética. Irregular y poco ética. Irregular y poco ética. ¿Por qué? Porque sin
Después esgrimen algunos argumentos de que el paciente dio, pero no es así porque nosotros lo vemos todos los días. El 95% de la farmacia lo vemos todos los días, el grado de angustia que esto le crea, principio porque no sabe dónde están sus medicamentos, segundo que tiene que ir a una farmacia donde no le interesa ir, y tercero porque también el paciente de PAMI tiene su confianza en la farmacia de su barrio, donde va siempre. No se olvide que ese paciente hace años que va a alguna farmacia, aún de antes de ser jubilado. La familiaridad con el farmacéutico, el cara a cara. Puede llegar a tener el paciente, que de hecho la tenemos todos, de que por alguna cuestión burocrática o porque un feriado o porque esto se le terminó el medicamento o se le cayó en la pileta el medicamento. Los farmacéuticos siempre solucionamos el problema, le adelantamos esa medicación. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que toma el paciente. Bueno, siempre hay un feedback, digamos, de reciprocidad en el sentido de intercambio. De solucionarle los problemas al paciente, y el paciente es fiel a quien le solucionan los problemas, con quien tiene confianza, con el que puede hablar de todo. En algunas farmacias barriales hasta conocen a sus familias y sus nombres. Por supuesto, los que tenemos algunos años ya llevamos 4 generaciones atendiendo a la misma familia. Entonces, esta violación que hay, digamos, del derecho que tiene el afiliado a elegir uno de los pocos profesionales que tiene derecho a elegir libremente, sin consultarlo, sin hacer ningún trámite, es la farmacia. Por favor, no lo hagamos cautivos de alguna de algunas personas que tienen un exceso de voracidad en cuanto a tener. Les recordamos entonces a los afiliados a PAMI que por favor comprendan el mecanismo de libre elección de farmacia, que no se dejen en ese sentido engañar. Que vayan a la farmacia donde se sienten cómodos, que vayan a la farmacia que está a la vuelta de su casa, y que no lo obliguen a ir donde no quieren ir, porque no tienen ningún jubilado no tiene. Si bien tienen algún médico asignado, que por una cápita tiene determinada cantidad, que también no es obligatorio, lo puede cambiar, pero tiene que hacer un trámite. En el caso de la farmacia, puede ir a la farmacia que quiera el jubilado, no necesariamente a la que la mandan. Correcto. Y de mala forma, porque a veces ni le avisan. Hay que estar y ver la angustia que le crea el jubilado cuando uno le comunica que no tiene ningún medicamento colgado en la nube, en la pantalla de nuestra farmacia no sale ningún medicamento. ¿Por qué? Porque figura como que ya ha sido dispensada. En realidad lo que ha sido es validada y separada en una de aquel a que el jubilado va a ir a buscarlo cuando vaya a reclamar la receta, y ahí alguna secretaria, alguna persona... Ahí está la trampa. Le dicen, no, vaya a tal farmacia que ahí va a estar. Entonces, muchos se dan cuenta de la trampa y otras se creen que es igual el mismo sistema que tiene el médico, que tiene una farmacia asignada. Eso no es así.